Bueno, tenemos a un invitado muy especial, un hombre que tiene que ver con la salud de las personas y que conoce del tema. Es gastroenterólogo, endoscopista, experto en la salud gástrica, que es muy importante. Me han dicho que en esta parte del cuerpo, a eso se le denomina el escritorio del cuerpo. Si está desorganizado, el cuerpo no funciona bien. Y quiero hablar sobre esa parte y otras con el doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, Omar, y gracias por tu invitación, pero te faltó decir algo. Sí. En la presentación, tu amigo. Sí, mi amigo. Esa es la parte y mi médico. Y es la parte principal. Doctor. Y médico tuyo y de la familia. Sabe, de la familia, sí, claro. Y que coge el teléfono a cualquier hora. Porque hay unos médicos que a veces se convierten como en... ¿Cómo que le llaman a eso? Cuando usted ya es otra cosa. Son médicos de 8 a 5. No, es que se convierten. Y eso le puede pasar a cualquier profesional de cualquier área. Cuando tú eres una celebridad ya. Celebrity. Un celebrity. Entonces tiene que hablar con el asistente. Te desconecta y tiene que hablar con el asistente. Sí, es una situación... No te cogen el teléfono. O es un asistente o la secretaria, que es el asistente del asistente. Doctor, la medicina, por los mismos recursos tecnológicos y todas estas posibilidades que hay hoy en día, que no es solo escuchar con el estetoscopio, ¿verdad? Y le permite ya ir más profundo. Una colonoscopía, una endoscopía, todos esos recursos tecnológicos. A veces la gente lo tratan y ni cuenta se da que le están aplicando los recursos tecnológicos más avanzados en República Dominicana. ¿Cómo está República Dominicana para detectar y tratar casos que día a día van surgiendo? Mira, en realidad la endoscopía digestiva ha ido evolucionando a través del tiempo de una forma espectacular. Fíjate que si hablamos un poquito de la historia de la endoscopía, yo que hice mi fellow en endoscopía en Japón, cuando yo llegué a Japón me quedé maravillado porque los japoneses son los En realidad el endoscopio surgió, el endoscopio flexible de Schindler en Alemania, pero los japoneses lo han ido modificando y aumentando la tecnología. Creo que el que creó esto fue un japonés. Sí, que escribió un libro. Yo leí un libro que me regaló un amigo que se llama La enzima prodigiosa, algo así. La enzima prodigiosa. Creo que sí, que fue ese bueno, primero el endoscopio era algo rígido. Sí. Inclusive habían imágenes de como una persona tragándose una espada. O sea, era un tubo que te entraban y por ahí en una lente se veía. Entonces Schindler, un científico alemán, logró convertir el endoscopio en algo flexible. Y entonces en los años finales de los 50 apareció el endoscopio flexible de Schindler, que ya tenía su gomita, ya era más flexible. Pero los japoneses, las casas comerciales, Olympus, Penta, Fuji, han transformado lo que es la tecnología. Fíjate, los otros días yo en el programa de nosotros de radio, ¿se puede mencionar? Sí, claro, pero... En el recetario médico Guerrero Heredia, nosotros estábamos hablando un poquito de la historia de la endoscopía e invitamos a un médico joven. Y le dije, mira, tú eres más joven que yo, tú no pasaste la etapa de que nosotros brechábamos. Porque la fibrogastroscopía, se llamaba fibrogastroscopía, nosotros veíamos por un agujerito, era el mismo endoscopio, pero se veía por un agujerito. Nosotros hacíamos procedimientos, hacíamos diagnósticos, pero cuando vino la videoendoscopía, tenemos unas pantallas como esta, donde vemos todo lo que es el estómago, el colon, el esófago, el duodeno. ¿Y qué es lo último que nosotros hemos hecho? Bueno, gracias al descubrimiento de dos japoneses, que es Sato y Sano, ellos descubrieron lo que es la tinción endoscópica y se la vendieron a Olympus. La tinción endoscópica, antes para uno ver una lesión tenía que usar sustancias para teñir la lesión, como Lugol, azul de metileno. Todo eso yo hice mi entrenamiento en Japón y lo hacíamos cuando llegaron los japoneses en el centro de gasto. Pero ¿qué sucede? Eso toma tiempo, hay que preparar la sustancia, hay que echarlo, el paciente siente molestia. O sea, es toda una parafernalia para hacer eso. Nosotros hicimos estudios para el cáncer de esófago con Lugol. Pero ¿qué sucede? Ya no hay que hacer eso. Gracias a la NBI, que es la imagen de onda corta, la NBI te permite ver las lesiones dándole un botón, te tiñe. Eso es lo que llama cromoendoscopía de forma electrónica.
hay un intercambio con la hemoglobina y hace que se vea la lesión más fideligna. Es como una luz. Exactamente, cambia la luz amarilla por luz blanca. Era como un sello que le ponían a uno para entrar a las discotecas, que se veía debajo de una lámpara. Exactamente, se ven fluorescente. Se ven las imperfecciones. Sí. En este caso se ve la mucosa, el patrón vascular. ¿Y qué sucede? Eso nos sirve a nosotros para orientarnos cuándo va a haber cáncer o cuándo la lesión puede ser premaligna. Claro, cuando la lesión es maligna hay que tomar biopsia, mandarlo al patólogo y todavía el oncólogo te pide el histoquímico que te dice el tipo de cáncer que es para saber qué tipo de tratamiento usar, quimio y radioterapia después de operarlo. Han cambiado tanto las cosas, doctor, y la vivencia que usted ha tenido que viene, digamos, de un poco de lo análogo a este mundo de lo digital en la medicina, que antes ustedes tenían criterios de que determinados exámenes había que hacerlo a los 40 años, a los 50, pero ahora uno está viendo personas jóvenes con condiciones de salud que dicen, pero ¿cómo va a ser a esa edad? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, en realidad para eso existen los protocolos. Las personas que se reúnen a estudiar todo lo que tiene que ver con cáncer hacen los protocolos. Antes, por ejemplo, el protocolo para el cáncer de colon era una colonoscopía a partir de los 50 años. Ahora ha bajado y es a partir de los 45 años. ¿Y por qué? Porque lo que tú dices, ha aumentado la cantidad de cáncer, sobre todo estamos hablando de cáncer de colon, ha ido en aumento en personas más jóvenes. Y si tú tienes antecedente familiar de cáncer de colon en tu familia, entonces no pierdes los 45 años, hazte la colonoscopia a partir de los 30. Y si hay pólipos, y esos pólipos son de tipo adenomatoso, para que la gente entienda, hay pólipos benignos, que son los hiperplásicos, los amartomas, los inflamatorios. Eso tú lo sacas, lo mandas al patólogo y no hay problema. En 5 años te puede volver a hacer una colonoscopia. Si eres muy nervioso, en 3 años. Ahora, los pólipos neoplásicos. ¿Cómo muy nervioso? ¿Cómo bueno, si el paciente es paranoico y me dice, doctor, yo okay, quiero volverme a repetir esa colonoscopia porque usted me sacó un pólipo. Se puede esperar 3 años, pero hay gente que quiere antes. Pero los protocolos no dicen eso. Sí. Los protocolos dicen que se puede esperar hasta 3 con los no neoplásicos, inclusive hasta 5 años. Tengo una compañera de programa que se llama Elimar García, que quiere hacerle una pregunta. Vamos a escucharla por el video. Doctor Sidney, un verdadero placer tenerlo en los estudios de Influyentes con Omar García. También contenta de poder contribuir de alguna manera u otra a esta dinámica conversación. Lo que me viene a la mente preguntarle es cómo un doctor que tiene tanto trabajo, tantas consultas, puede llegar un momento de poder despejarse a nivel mental y no pensar tanto en los problemas que se encuentran en el hospital. No ha tenido ese problema hasta a veces poner en riesgo su salud mental. Sí, muy buena pregunta. Los médicos se enferman. El apellido García me suena, ¿es de la familia? Es mejorada, hija. Nueva generación. No. Millennial. Has refinado mucho. Sacó la inteligencia de la madre. Mi padre se burlaba mucho porque mi madre es libanesa, muy bonita, y mi padre es un mulato dominicano, que en paz descanse. Y mi padre decía, ustedes salieron bellos a su padre, inteligentes a su madre. El tema es lo que ella dice, cómo uno se desconecta de ese estrés constante. En primer lugar, es muy difícil, te tengo que ser sincero, yo cuando tengo paciente interno, yo no salgo para ningún lado. Y si el paciente es grave, yo me quedo aquí en la capital, paso visita 2 veces al día y tengo el teléfono prendido 24/7. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que tú tienes. Hay otros colegas que tienen asistentes. Pero no puede hacer como los abogados, que tienen oficinas corresponsales. Si yo tengo mi oficina en la capital y en Santiago hay un caso que no puedo ir, llamo a un abogado que me asiste. Ustedes no tienen médico corresponsal, que usted le dice, fulano, yo tengo que salir, se me presentó una urgencia, porque usted también tiene sus urgencias. Bueno, ese es el tema que tú estabas diciendo anteriormente, que hay médicos que tienen ya asistentes. Hay médicos que, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes y el fin de semana se van a la playa a jugar golf y dejan a su asistente. O a un curso. Un cualquier, congreso, cualquier actualización. Cualquier actividad, pero se desconectan dejando un asistente.
Yo me desconecto los fines de semana si no tengo paciente interno. Porque si yo tengo paciente interno y me voy a la playa o me voy a jugar golf, me voy a quedar con la conexión de que el paciente está mal y a pesar de que yo le tengo confianza a ese colega, yo me siento más tranquilo tratándolo. Pero la tecnología, volvemos a la tecnología, existe la videoconferencia, usted le dice, pónmelo ahí al paciente, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Mire, esa persona que está ahí le ha preguntado, pero usted tiene más confianza conmigo, dígame qué usted quiere, qué usted se siente. Y entonces el paciente te va a decir, yo vine por el doctor Sidney Espinosa, yo no conozco a ese médico, porque es que el dominicano te identifica. Inclusive a mí nunca se me olvida que mi padre, el cardiólogo lo veía y un día me dijo, y mi padre era médico, que en paz descanse, me dijo, pero el cardiólogo no me tocó. Y digo yo, no, pero es que ya no te tiene que tocar más. Ya tú tienes todos los monitores y todo ahí. O sea, todavía el paciente dominicano es muy importante. Hay una parte humana, pero no es del dominicano. Déjeme decirle, yo le cuento experiencia, porque he tratado a varios parientes en Estados Unidos con casos muy profundos. Un hijo mío, el hijo mayor mío, creo que fue el primer dominicano con trasplante de médula para sanarse de falsemia. Médula ósea. Sí. ¿En qué año fue eso? Eso hace ya, no recuerdo bien, hace más de 15 años. En Estados Unidos, en Nueva York, el doctor Gustavo del Toro, hermano del actor Benicio del Toro, que incluso vinieron aquí a República Dominicana. De puertorriqueños. Puertorriqueños son. Pues el doctor Gustavo del Toro era un médico que te explicaba todo y te trataba. Y los demás médicos como que veían esa parte con recelo. Los médicos anglosajones, ese tipo de cosas que no tienen esa cultura del latinoamericano. La cercanía y la calidez humana. Y en ese mismo hospital donde hicieron el trasplante de mi hijo, está el doctor Rafael La Antigua, Rafi La Antigua, cariñosamente dominicano. Una leyenda de la medicina. Una leyenda, miembro del Colegio Médico de Estados Unidos y todo eso. El primer dominicano premiado con el premio del dominicano en el exterior, don Oscar de la Renta. Entonces, esos médicos dominicanos, por ese trato que usted asume, y la mayoría de los médicos dominicanos lo tienen, esa tradición, cuando los pacientes de otros países se atienden con un médico latinoamericano, particularmente con un dominicano, se enamoran y se quedan ahí. ¿Qué pasa? Son las diferentes escuelas. ¿Por qué esa distancia en médicos de otras latitudes y por qué esa cercanía de los médicos dominicanos? Bueno, tú hablaste de algo muy importante, que es la raza. Tú dijiste médicos sajones. La raza sajona, los médicos, vamos a hablar de los médicos norteamericanos. Sí. Porque los europeos, por ejemplo, yo he hecho entrenamiento en España y los españoles, no te puedo hablar de los alemanes, los españoles son muy parecidos, o nosotros somos muy parecidos a ellos, porque España es la madre patria. Pero los médicos sajones hacen un entrenamiento muy conciso y preciso. Entonces, dentro de ese entrenamiento, ellos siguen lo que estábamos hablando, los protocolos. No se salen de los protocolos y no hacen contacto emocional con los pacientes. Por eso mismo que preguntó tu hija. ¿Cómo tú te desconectas? Si tú le tomas cariño a un paciente con cáncer, tú te vas a ir para una fiesta, te vas a ir para una cena, te vas a ir a una playa sin pensar en ese paciente con cáncer. Entonces, ellos han buscado la forma de que la medicina sea un trabajo y no una conexión emocional. ¿Qué sucede con eso? El tema de las demandas en Estados Unidos ha hecho también que el médico aplique los protocolos y no se vincule emocionalmente con los pacientes. Nosotros aquí se ha ido perdiendo, hay que ser sinceros, se ha ido perdiendo esa conexión y muchos colegas siguen también el método norteamericano de ser conciso, preciso, seguir los protocolos y ninguna conexión emocional. Y eso yo no se lo critico porque muchos de ellos son entrenados en Estados Unidos, entonces tienen ese entrenamiento para hacer eso. Tú te formaste en Japón. Yo me formé en Japón. ¿Cómo es la formación allá en Japón con los médicos? ¿Cómo es el trato de ellos? Bueno, es diferente porque el japonés, por tradición, el japonés tiene la tradición del samurái y tiene la tradición de lo que es la educación que es descendiente de los samuráis y tiene que ver con la religión también, con el Buda. Entonces, el japonés es sobre todo un trato cordial de caballero, o sea, no importa que sea médico, jardinero, lo que sea. Formación en valores. Formación en valores. El japonés trata de hacer las cosas bien hechas, no importa el trabajo que tú hagas.
y valoran el Son trabajo. muy éticos. Fíjate que cuando tú llegas al hospital, nosotros llegamos aquí al hospital, el que llega más temprano se parquea más cerca. Sí. En Japón es lo contrario. En Japón el que llega más temprano se parquea más lejos en el hospital para que los que lleguen más tarde tengan oportunidad de parquearse y se van parqueando en orden. Sí. Fíjate la diferencia. Una sociedad que protesta produciendo más. Exactamente. Sidney, yo quiero hacer una pausa porque tenemos compromisos con los patrocinadores y seguimos este diálogo tan interesante y muy ágil y ameno después de los comerciales. Sí, cómo no. Interesante este contenido para el principal activo que yo entiendo debe tener toda persona, que es la salud. Sin salud, lo demás es imposible. El doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, un médico de avanzada, pero sin perder la conexión humana. Doctor, Estábamos hablando de Japón. Sí, pero vinculando eso de la parte humana, los valores. A veces hay una corriente, se percibe, hay quienes perciben, de como esa actividad intensiva de algunos médicos en otros ámbitos, no necesariamente quizás ese que a usted le corresponde o cardiología, otra cosa, de ver que hay buena remuneración. Como el médico, que para mí, mire, pasarse la vida entera estudiando, conseguir un título, certificarse, luego hacerse especialista y mantenerse constantemente actualizado, es un esfuerzo intelectual que demanda mucho y nunca para mí bien pagado. Pero ¿cómo mantener esa distancia con una ética de por medio, pero siendo un individuo que tiene también necesidades de formar a sus hijos con buena educación, de andar en un buen vehículo, de vivir en una buena vivienda, de tener una vida digna? ¿Cómo manejar eso? Y con el talento para poder tener buenos ingresos, pero no separándose de la parte humana. Mira, el tema económico siempre los médicos tratan de no tocarlo porque se sienten incómodos, se sienten que tú estás hablando de algo que no corresponde, pero el médico es igual que todo el mundo, necesita dinero para ir al supermercado, necesita pagar los colegios, necesita echar gasolina. Entonces aquí hay un tema de lo que ha evolucionado la sociedad, porque yo te puedo hablar en el caso de, excúsame que te mencione tanto mi padre, pero sí. Siempre mi padre murió de 93 años y fue fundador de la clínica Santo Tomás en Barahona en los años 50. Entonces, ¿Su especialidad era? Era ginecología, sí. Ginecología y obstetricia, y luego se desvinculó de la medicina y se dedicó a la política y fue secretario de Salud Pública con 38 años. Sí. Pero siempre me dijo, no deje la medicina por la política, siempre me hacía ese hincapié porque su pasión era la medicina y me decía que la medicina es una novia celosa. Tú no puedes dedicarte a la medicina y dedicarte a otra actividad paralela, porque, como tú bien dijiste, tiene que mantenerte actualizado, tiene que hacer los cursos, tiene que ir a los congresos. Mira, yo trato de leer 3 o 4 horas diarias. Te iba a decir leo, pero a veces no me da el tiempo para hacerlo. Pero todos los días el médico tiene que actualizarse porque salen cosas nuevas. Entonces, en la parte económica, ¿qué sucede? Antes el médico era el Dios del pueblo. No necesitaba ni cobrar. A mi papá le llevaban plátano, le llevaban gallina. Chivo. Entonces, pescado. Por eso yo dije en el panegírico de él que él hizo el término medicina social antes de que existiera. Sí. Porque no necesitaba dinero. ¿Para qué? Si le regalaban todo. Y llegaba a los sitios y le buscaba la mejor mesa porque es el médico del pueblo. Eso ha ido cambiando. Porque en una sociedad de consumo, si tú no tienes los recursos para tener acceso a un buen vehículo, a tus hijos ponerlos en un buen colegio, el médico tiene que cobrar. Ahora, ¿dónde es que yo no estoy de acuerdo? Que el médico se convierta en, como hacen los mecánicos malos, que tú tengas el aire acondicionado dañado y te diga, mira,
tiene que cambiarle el carburador al carro, tiene que cambiarle la batería. O sea, que invente diagnósticos. Para monetizarse. Para monetizarse, invente estudios y te ponga al paciente a gastar dinero sin necesidad. Porque como yo te dije, hay unos protocolos. Entonces tú no puedes a un paciente que llega sin ningún síntoma, mira, te voy a hacer esto, Ahora, si el paciente te dice, doctor, yo quiero que usted me haga un chequeo general, ya eso es otra cosa. Hay otra pregunta de mi compañera Elimar García para ti. De tu hija, Elimar García, porque me siento tan raro cuando dice mi compañera. Quisiera irme un poco a su época de estudiante en la universidad, para tal vez aquellos que nos están sintonizando y les interese la medicina, pero les dé miedo el asunto de, ay, voy a perder mucho tiempo, es una carrera muy sacrificada, no voy a tener tiempo ni de respirar, no voy a poder trabajar de manera simultánea. Eso es cierto, esa fue su experiencia, o pudo conseguir un balance realmente. Lamentablemente es cierto, el que estudia medicina no puede hacer muchas cosas porque hay un tema de que las clases tú te pasas el día entero en la universidad, en los primeros semestres, y después está todo lo que es rotación por los hospitales. Entonces, amanecer. Entonces tú entras, por ejemplo, pero todavía no estamos en la parte de amanecida. Bueno. Te estoy diciendo, cuando tú entras a la universidad que tiene clases de 8 a 6 de la tarde, entonces, y después cuando entra a la parte ya de clínica, tiene universidad de 8 a 4 y a las 4 tiene práctica hasta las 8 de la noche en un hospital. Entonces, no es que los amigos, no es que tú te alejas de los amigos, es que los amigos se alejan de ti. Porque yo tenía amigos que me decían, vamos para la playa, no tengo que estudiar. Contigo no me puede contar. No, hombre, no, pero deja eso. Entonces, mi consejo es que el que estudia medicina tiene que hacerlo por vocación. Si no te gusta eso, no te metas en ese lío. Se ve bonita la bata blanca en la mano. Se ve bonita la bata blanca, pero si a ti, pues yo tengo mis 3 hijas, 2 de ellas, ninguna ha estudiado medicina y yo no la he obligado a estudiar medicina. Y cuando yo le dije a mi padre que yo quería estudiar medicina, me dice, piénsalo bien porque es una carrera de hombre. Yo me sentí un poco mal cuando él me dijo eso, yo tenía 17 años pero fue una psicología inversa porque yo le dije, no, yo voy a estudiar medicina porque yo soy un hombre. Y después que yo estaba ahí metido, muchas veces yo tenía ganas de dejar la medicina. Porque cuando tú tenías que dar anatomía, neuroanatomía, fisiología, entonces, además de eso, ir al hospital y después comenzar el internado. Ya cuando tú estás en el internado, ya tú sabes que va a terminar la medicina. Pero esa incertidumbre de esos 7 años, sin tú saber si te va a graduar, que te fue mal en una materia, que no la pasaste, tienes que repetirla, la bioquímica, la farmacología. Todo eso te crea mucha ansiedad y en ese trayecto yo tengo muchos amigos, mucho mejores estudiantes que yo, que dejaron la carrera. ¿Y por qué dejaron la carrera? Porque se sometieron a una presión excesiva de querer ser magna cum laude, summa cum laude, lo cual es muy difícil en la medicina. Se puede, pero tú tienes que ser tiempo completo y es como dice tu hija, ¿cómo se logra el equilibrio? Yo estudiaba, pero había fines de semana que también salía. O sea, yo me desconectaba. Entonces, esos colegas, esos compañeros que no pudieron terminar la medicina, fue que no se desconectaron nunca. Seguían y seguían. Yo tengo una compañera que era la mejor estudiante, que ella sacaba A en todo. Y por consejo médico les recomendaron que dejara la medicina porque había hecho un estado de agotamiento físico y mental que si ella seguía, podía inclusive a riesgo de su vida. En la parte de relación paciente, médico-paciente, hay médicos que le cogen presión a pacientes. Por ejemplo, doctor, yo me siento bien, deme el alta médica. No, pero que usted, doctor, yo necesito que usted me haga 4 operaciones al mismo tiempo. ¿Cómo manejarse frente a pacientes agresivos que creen que a veces, porque pagan, es como si usted va y pide 2 panes, una pieza de salami, un pote de ron? No, esto estamos hablando de salud y el médico tiene una responsabilidad que pudiera luego crearle un problema penal si se deja llevar de un paciente que cae en riesgo y hasta puede morir. Mira, yo pienso que eso se logra a través del tiempo. Ya yo tengo
30 años de gastroenterólogo, no lo quería decir. Suficientes canas. Ya estoy viejito. Peinamos canas en las barbas. Pero en realidad, yo cuando terminé la gastroenterología era muy joven, tenía 29 años. Yo terminé la medicina y me fui a Uruguay a hacer la especialidad. Y después, cuando regresé al país, me fui otra vez a Japón a hacer fellow en gastroenterología. Pero eso nunca acaba, porque en el año 2007 me fui a Puerta de Hierro a hacer la parte de FibroScan, que es otra parte que yo trabajo, la parte de hígado de patología, que es mi pasión, el hígado. Lo que pasa es que si tú te dedicas a hígado solamente aquí, te mueres de hambre. ¿Tú ves? Entonces, pero hay un tema... No hay tanta incidencia de hígado aquí. Claro que sí, pero el tema es que la parte diagnóstica y terapéutica, tú no puedes solamente hacer hígado, tú tienes que tratar a los pacientes con gastritis, los pacientes con úlceras, hacer endoscopía, internar a los pacientes por otros temas. O sea, es muy difícil tú dedicarte solamente a hígado, porque entonces no estamos hablando de la ida al supermercado, no va a ser totalmente, tú no vas a poder vivir de la medicina. Entonces ahí hay un tema también económico, en todo hay un tema económico. Ahora, lo que tú dices, que ¿cuál es el problema de la medicina desde el punto de vista económico? Que la tecnología tiene un costo. Cuando yo estaba hablando antes de los equipos con NBI, es un equipo que vale $180,000. Entonces, es imposible que tú compres un equipo de $180,000 creyendo que eso va a ser rentable. El FibroScan, ahora nosotros acabamos de pedir un FibroScan nuevo, que es para tú ver el grado de fibrosis del hígado. Es un equipo que vale $200,000. Entonces, cuando tú ves esos precios, tú dices, pero con eso compro yo un apartamento, o eso yo lo pongo a plazo fijo en el banco y me renta más que ponerlo a trabajar y tú vas a poder hacer esos diagnósticos de cáncer precoz y vas a poder prever una cirrosis hepática con ese dinero a plazo fijo. Entonces, el tema es pasional. Ahora, ¿cómo tú te manejas con esos pacientes que se te quieren imponer? La experiencia, porque cuando el paciente llega al consultorio, el médico tiene que estudiar la psicología del paciente. Siempre el paciente llega estresado. Hay gente necia. Sí, pero el médico tiene que saber que el que va a tu consultorio porque se siente mal y se siente estresado. Entonces el médico tiene que inspirar confianza. Porque si el paciente llega desesperado y tú estás desesperado por terminar rápido la consulta, entonces hay una confrontación. Tú tienes que darle confianza al paciente, que el paciente esté tranquilo, que te diga todo lo que él quiere y después tú le dices lo que hay que hacer. Hay ciertos ámbitos de la medicina que son para hombres y mujeres. Unos se destacan con más capacidad, tienen cualidades diferentes en esto, especialidades en lo que, o cualquier tipo de especialidad, tanto hombre como mujer. ¿Cómo se maneja eso? Mira, yo creo que no. Ya antes las mujeres hacían mucho dermatología, sin embargo, yo tengo una colega que hace cirugía biliopancreática, o sea, te lleva a la mitad del páncreas, te hace una hepatectomía, o sea que ya esa clasificación por los sexos ya no existe. Ya ¿Y por qué un médico de buen posicionamiento, de demanda de su servicio y bien remunerado en consultorios propios o en las clínicas donde da su servicio, ya sea cirugía, por qué mantienen vínculos en hospitales? ¿Por qué trabajan en hospitales públicos? Bueno, mira, ese es un tema muy interesante. Porque le da prestigio, porque se sienten identificados. Ahí va un paquete. Mira, yo mismo he tratado de vincularme a los hospitales. Yo cuando llegué trabajé muchos años en el centro de gastro, lo dejé y dije no vuelvo a los hospitales. Y a los 5 o 6 años volví a la Plaza de la Salud. Después dejé 5 o 6 años en el hospital y ahora estoy en el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR. ¿Qué sucede en los hospitales? En primer lugar, los casos clínicos interesantes están en los hospitales. Entonces, porque, por ejemplo, yo hago mucha endoscopía a nivel privado y veo mucha gastritis. Pero, por ejemplo, ayer yo vi un paciente con varices esofágicas enormes que no la voy a ver en la actividad privada. Vi una el paciente tenía varices esofágicas en tercio inferior del esófago, tenía varices esofágicas en tercio medio y tenía algo que no es muy común, que son varices gástricas. Entonces, eran las 2 de la tarde, yo trabajando
mi horario es hasta la 1, yo estaba trabajando a las 2 de la tarde, pero la satisfacción de yo haber hecho ese paciente y tomarme 20 minutos para hacer la descripción de eso, ya a la hora, fuera de mi horario, eso no se paga con dinero. O sea, eso no es remunerado. Además, yo pienso que el médico tiene que tener una labor social también. O sea, hay una cuota social de que debe pagar el médico. Entonces, fuera de aquí, los grandes especialistas están en los hospitales públicos. Sí, los grandes especialistas están en los hospitales públicos y tienen su consulta privada. Con esa reflexión, doctor, tenemos que concluir esta conversación porque lamentablemente tenemos un tiempo pautado y le agradecemos de verdad que haya accedido a este diálogo con nosotros para nuestro programa. Gracias por la invitación, Omar. Muy interesante conversación. Gracias como siempre con usted. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, que ha mostrado sus capacidades y nos ha orientado mucho con estas informaciones. A ustedes muchas gracias por estar siempre pendiente con Influyentes con Geomar García.